Hermanos y amigos, paz de Cristo, aquí estamos de nuevo con ustedes en la escuela Emuná. Hoy vamos a empezar a ver el tema de los nombres de Dios. Estamos entrando a la quinta unidad de la clase Acercamiento al Mundo de la Biblia y vamos a iniciar hablando con el nombre más primitivo de Dios, que es precisamente eh, Él. Este es uno de los nombres más antiguos con la cual los hombres semitas, recuerden los de la tribu de Sem, se refirieron al Ser Supremo, siempre encabezando el panteón cananeo, es decir, todos los habitantes de las tierras de Canaán, incluso ahorita vamos a ver adelante registros babilónicos del área de Mesopotamia. Eh, pues así se refirieron ellos primordialmente a Dios y atestigua en otras culturas, como los fenicios, de los cuales cita José Luis Córdoba en su libro Breve Historia de los Fenicios, lo siguiente: él era un Dios supremo y recibía el apelativo de Padre de todos los dioses, creador del mundo y las criaturas y presidente de la asamblea de los dioses. Era un Dios benefactor que aglutinaba en sus manos la idea de poder supremo y de fuerza, por lo que era el dios principal de toda la mitología semítico-cananea. Esto está en la referencia ahí puesta. Bueno, ¿quién era él para los fenicios? Recordemos, cuando veímos ya la idea de la med, del callado del pastor y el toro, la Aleph, significa en el hebreo arcaico la fuerza que me guía. Sin embargo, ya en la cultura fenicia, empezó a tomar otro matiz al unirlo con la diosa Itarat, también llamada Astoret, quien toma la figura del toro procreando Baales, que significa amo, señor, que terminan desviando la idea original, sobre todo cuando llegan al dios Moloch, ¿verdad? Que sigue teniendo una representación de una figura de toro, pero ahora que exige y devora la vida de infante, ¿no? Bueno, pues ya los que se alejaron de la fe del Dios único de Israel, otros pueblos que fueron su mitología o su teología, ¿verdad? Fue desviándose bastante. Pero, sin embargo, seguían significando, utilizando él para referirse. Es de apreciar la atención que el conjunto de letras fenicias conservan mucha semejanza con el alel bet hebreo. Nótese que la primera letra conserva la figura del toro Alep. Miren, aquí está. Este es el Aleph Bet fenicio y es muy similar a lo que ya hemos estado viendo del Aleph Bet hebreo, que este el Aleph conserva la cabeza del toro con los cuernos. Aquí la Bet sufre una pequeña desviación, la Gimel se parece mucho, la Dalet, la Hei. Esta letra ya la sacaron de la manga, no está en el Aleph Bet hebreo. La TED, y bueno, se analiza ahí, aquí está la Lamed, la Mem, muy parecidas a la grafía del Aleph Bet eh, hebreo, y bueno, siguen representándolo de esa manera, aquí como un dato histórico-cultural. Pero ¿qué pasaba con él y Mesopotamia? Bueno, la cultura de Mesopotamia fue muy mixta, ya que hubo muchos dominios ahí, desde los sumerios, asirios, en Babilonia. Y en ese tipo de cultura del área de Mesopotamia se desarrolla el término Enlil para el dios de los cielos, teniendo aún las letras Aleph y Lamed. Se dan cuenta que está contenida la primera letra Aleph, le agregan la Nun y luego un doble Lamed, era como doble guianza en el sentido de las palabras o las letras originales del Aleph Bet. Y se puede considerar entonces una variación del El de los hebreos, ¿no? Esto acorde a la idea de que el idioma original de toda la tierra fue sufriendo cambios a través de las épocas, pero se notan aún las raíces de los conceptos básicos de la cosmovisión hebrea que ya estudiamos previamente. Por otra parte, él aquí lo encontramos, una imagen que ya habíamos estudiado, y en inscripciones hebreas antiguas. Esta es una pictografía protosinaítica, ¿verdad? Es de previo al Sinaí, a la lectura de los 10 mandamientos. Está en hebreo arcaico esta parte, y aquí por este lado están jeroglíficos egipcios, y aquí ya está un hebreo arcaico.
es una inscripción egipcia de Faraón Amenemhat III. Ahí se da la fecha y refiere, ¿verdad?, a este pasaje de Números 24:8, donde dice el Dios él, refiriéndose con la cabeza del toro y el cayado del pastor, que nos sacó de la tierra de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Es decir, los hebreos conservaron esa, esas dos letras para referirse al Dios Supremo. Pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, él hizo uso en la Biblia. Dice aquí que algunos de los textos más antiguos de nuestra Biblia eh, muestran vestigios de esta forma de referirse al Dios Supremo. Tenemos en el Salmo 82, que ya habíamos visto también, dice Elohim, que se traduce en la Reina Valera como Dios, se levanta en la asamblea de él, de Dios. En medio de los dioses, de los Elohim, juzga el Salmo 82, 1. El Job 8:5, que ya hemos mencionado, que es de los escritos más arcaicos, de los primeros que se escribieron en la recopilación de la Tanakh del Antiguo Testamento. Si tú buscas de madrugada a Él, a Dios y al Todopoderoso, imploras clemencia. Bueno, ahí está usando la palabra Él y como Todopoderoso Shaddai. Y aquí pues están los vestigios de que está en las porciones más antiguas de que fueron escritas de la Biblia, todavía conservaba Él como la manera de dirigirse a Dios. Pero también se ve la influencia en muchos nombres compuestos para referirse a la divinidad. Aquí tenemos, por ejemplo, Yisrael. Esta palabra que está aquí es la Yud y la Kiri. Y aquí tenemos, bueno, esto se pronuncia Yisrael, que al español es Israel, que en Génesis 32:28 dice, gobernará como Él, o sea, como Dios, se traduce como príncipe, ¿verdad? Es Yisrael, ahí está ese vocablo, ¿no? Daniel, pues ya, pues sabemos que es Daniel, ¿verdad? Es juez de Dios. Y también Micael, que el español lo traduce Miguel, es quien como Dios. Y estos nombres propios utilizan el vocablo él para referirse a, a Dios. Pero después incluso de la revelación del nombre del tetragramatron Adonai, también se utilizó una ampliación de él con una variante que refiere al tetragramatron, que le llamaban Eloah, agregando una hei al final. Entonces aquí tenemos él, le ponen la madre lectura o, olam, y luego la hei y la pataj, y esto se pronuncia Eloah. Y también hay una variante de esto como Eloja, que vendría siendo una variante para el singular de Elohim. Por un lado, Eloja es el singular de Elohim, pero también puede referirse a esa fusión, ¿no?, de hacer mención que él, el Dios que se están refiriendo, al Dios que se le apareció a Moisés en medio de la zarza. Entonces, bueno, ahí tenemos ese tipo de situaciones. Y por otro lado tenemos el segundo nombre también muy utilizado en la Biblia, que vamos a ver hoy, es Elohim. Elohim, aquí tenemos la Aleph con un Seré y un Patach, que es perdón, el, el Shivach, que estas letras son para entonces se debe pronunciar como una prolongada, Lo, es el Olam, esto ya lo hemos visto, Elohim. Y como podemos notar, pues Elohim es un derivado de él, nada más que se le agrega el plural, el sufijo im al final. Esto es lo que se utiliza en el idioma hebreo para dar la idea de plural. ¿Sí? Por ejemplo, es Beit es casa, Bein sería casas, ¿no? Sin embargo, se utiliza para referirse tanto al Dios supremo como a otros dioses inferiores, dependiendo del contexto donde aparezca. Cuando se refiere a la divinidad suprema, se interpreta como el muy poderoso, es decir,
alguien le llama plural majestático, más bien es un superlativo, ¿no? Es algo que denota algo tiene una característica, pero todavía aún mayor, es decir, no es el poderoso, es el muy poderoso. Y si se refiere a un Dios inferior, pues se traduce como solamente los poderosos, ¿no? Esto denota pues también la idea, dicho sea de paso, hablando de teología, del enoteísmo antiguo. El enoteísmo significa o es la forma de creer en Dios que no niega la existencia de otros dioses. O sea, reconoce la existencia de muchas deidades, pero su culto gira alrededor de una única deidad. Es decir, en Israel en sus inicios como pueblo fueron enoteístas, sabían que había otros dioses, pero adoraban exclusivamente al Dios que se les reveló a Moisés en la zarza, ¿no? A Yahvé o Jehová, como se traduce en la Reina Valera. Volvemos al pasaje del Salmo 82.1 para ilustrar esto. Miren, aquí decimos que Dios se traduce Elohim, Dios se levanta en la asamblea de Él, de Dios, ese es el nombre más antiguo, y luego Elohim, el nombre que después se le pone el plural, y en medio dice de los Elohim, que traduce Dios es juzga. Bueno, la misma palabra, si se dan cuenta, en el Salmo 82, la misma palabra que al inicio del pasaje se traduce como Dios, la segunda aparición se traduce como dioses menores. Es decir, depende del contexto. Esta palabra hay que tener mucho cuidado con ella, la forma en que se ha interpretado. Entonces, en la versión Reina Valera, que es la que comúnmente usamos, él lo traduce correctamente. Dios, con D mayúscula, refiriéndose al Ser Supremo o el Muy Poderoso, se levanta en la asamblea de Dios y en medio de los dioses juzga, es decir, de otros dioses menores, que esta idea se maneja de varios pasajes donde vimos lo del concilio divino, ¿no? Y bueno, notes entonces lo que ya estoy explicando, que la palabra se utiliza tanto para Dios como para dioses. Y bueno, esto ya lo explicamos. En la teoría de las fuentes se refiere a las fuentes literarias de donde se tomó para poder redactar el Antiguo Testamento. Entonces se afirma que Elohim se utilizó mucho tiempo para referirse al Dios Supremo, es la fuente eloísta, así se le conoce, eloísta, hasta la revelación del Éxodo como Adonai o el tetragrama. Génesis 1.1 inicia en un principio creó Elohim, Bereshit bara Elohim. Entonces, de Génesis 1.1 hasta Éxodo 2 o Éxodo 3, es un escrito eloísta en su mayoría porque se refiere a Dios como Elohim. Pero una vez dada la revelación, entonces entra la fuente ya vista de los escritos que fueron inspirados después de la revelación. En el segundo relato de la ocasión hay un dato curioso aquí para los que les gusta meterse un poquito más en la crítica textual. Ya en el segundo relato de la creación aparece Adonai como creador, tetragramatron, Yahvé, dejando en claro que se trata de una redacción posterior, ya vista. Es decir, Génesis 1 se escribió mucho antes de Génesis 2 y vienen de fuentes distintas. Una fuente, ¿verdad?, que reconocía a Elohim como el creador, y otra fuente después de la revelación que decía, no, Yahvé es el creador. Y esa es la fuente yavista, donde dice en Génesis 2.4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, cuando Adonai hizo los cielos y la tierra. Es decir, otro nombre para Dios, ¿no? Esto obviamente trajo confusión y desacuerdos en cuanto a la forma de dirigirse a Dios, porque ya que el reino, cuando se divide, empiezan a preferir unos que otros. Miren, por otro lado, Elohim fue más usado en el reino del norte. Después de que los hijos de Salomón se dividieron el reino, pues entonces en el reino del norte prefirieron seguir usando Elohim, mientras que el reino del sur, conocido como el reino de Yehudá o el reino de Judá, prefirieron referirse a Dios como Adonai, como Yahvé, el tetragrama.
Así que por un tiempo, desde la separación del reino de Salomón hasta la deportación de Asiria y Babilonia, recuerden que los asirios fueron los que conquistaron y deportaron a la mayor parte del pueblo del reino del norte, Israel, y Babilonia fueron los que conquistaron y deportaron a la mayor parte del pueblo del reino de Judá, el reino del sur. Se llegó a pensar en dos dioses diferentes, había esa confusión, ¿no? Bueno, ¿quién es? No, para nosotros Elohim es el bueno, no, no, es Jehová, ¿no? O Yahvé, como lo podamos pronunciar. Eh, pero sin embargo ya fueron los profetas del exilio, es decir, el Deutero Isaías, porque ya les explicaba que Isaías abarca un periodo de alrededor de 100 años, entonces cuando menos hay dos Isaías, los que redactaron el actual libro de Isaías que tenemos en nuestras manos, que nos llegó hasta nosotros, y hay quienes hablan de un tercer Isaías incluso. Pero el Deutero Isaías, que este sí no queda duda en los historiadores y los teólogos de que fue escrita en el cautiverio, ellos ya se encargaron de conciliar ambos términos para dirigirse al mismo Dios de Israel. Pero cabe notar que hubo un tiempo de confusión, hubo un tiempo de confusión. Incluso hay un pasaje que luego lo vamos a analizar cuando el Señor, ¿verdad? Y llama a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Y el relato ahí está curioso porque dice la escritura que fue Elohim el que le pidió que lo sacrificara y fue Yahvé el que le dijo que no lo hiciera, que detente, ¿verdad? Y que le ofreció el cordero. Y en esa confusión hay quienes llegaban a pensar que había dos dioses en pugna, ¿no? Que Elohim estaba pidiendo sacrificio y Yahvé le dijo, no, 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 no necesitamos esto, ¿no? Y lo detuvo. Pero después, pues ya se concilió que se trataba del mismo Dios de Israel. Les menciono esto no para confusión, hermanos, hermanas, sino para entender el pensamiento hebreo, ¿no? Recuerden que estamos en este ejercicio de ponernos en los zapatos de los antiguos hebreos para tratar de descubrir el mensaje, cómo lo percibieron ellos en la antigüedad. Y fíjense que en esa idea fue que en un Tanaj, en el Tanaj, ¿verdad?, usado por los hebreos, sustituyeron casi sistemáticamente las apariciones de Adonai por Yahvé, por el tetragramaton. Y ahí estaba revisando la lista oficial de la Masora de Ginsburg, es decir, la Masora son los comentarios al Antiguo Testamento hechos por los escribas judíos, ¿no?, los masoretas, y ellos en un tratado que se llama Ginsburg, que es una edición de la Biblia en hebreo, en la Masora, los comentarios que hicieron, ellos reconocen ahí que hicieron 134 cambios intencionales donde aparecía Adonai, lo fueron sustituyendo por Yahvé, ¿no?, el tetragramaton. Esto es interesante notar cómo el nombre de Dios va siendo desplazado por otros a través de los tiempos. Podemos decir entonces que fue en la literatura post-exílica, después del exilio en Babilonia, 586 a.C., que se concilia la idea de que tanto él como Elohim y el Adonai son nombres distintos del mismo Dios, precisamente el Dios de los hebreos. Y entonces este dato interesante nos encontramos con los nombres de Dios. Y con esto, pues vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Solamente hemos abarcado dos nombres, vamos a ver muchos más. Adonai, el tetragramaton en sí, nombres compuestos del tetragramaton. Pero esto no solo para saber qué significa, sino más bien para entender el contexto donde fueron dados y cómo recibía el pueblo. Eso también nos ayuda para comprender los antiguos escritos. Dependiendo de qué forma se refieren a Dios, podemos identificar más o menos la etapa en que estaba ese pueblo recibiendo o escribiendo el mensaje. Así que con esto, ¿verdad?, nos despedimos el día de hoy. Queridos hermanos, pues cuídense. Nos vemos la próxima semana. Soy el pastor Jorge Solano. Dios les bendiga. Les amamos en Cristo. Ánimo.